Vamos a empezar nuestra clase de examen físico. En sí es parte de la semiología general y como les decía hace un momento, el examen físico es parte importante de la historia clínica y para eso nos valemos de la inspección, la palpación, la percusión, la auscultación. Básicamente las dos primeras, la inspección y la palpación, y de estas dos, básicamente la inspección, pero ustedes se van a dar cuenta que necesitamos palpar. Si yo veo, si yo veo mirando a mi paciente que tiene un bulto en la frente, voy a tratar de palpar si el bulto es blando, si es duro, y si tiene aire o tiene líquido para lo que debo percutir, y si tiene un latido o no, y voy a auscultar. Si se necesitan las cuatro, pero básicamente las dos primeras. ¿Ok? La inspección es básicamente el examen que el médico hace mediante lo que ve, mediante la vista, una observación directa, que es en el mismo momento, o se puede hacer indirecta o inmediata también para después. Se observan todos los detalles relevables a la vista, ¿no? Cuando mejor se miran las cosas, mejor se ven, que no es lo mismo. No es lo mismo mirar que ver. Hay que ser, este es realmente todo un arte. Los clásicos de la semiología, mirando solamente al paciente, podían llegar algunas veces a un diagnóstico. Eh, por ejemplo, si ustedes tienen conocimiento cabal de las patologías, eh, con solamente ver la fases de un paciente, ya pueden saber de qué se trata. Ah, claro, es fácil, pues, ¿no? Si yo veo la fases de un paciente y veo la fases de una persona con síndrome de Down, tiene síndrome de Down. Pero ese paciente con síndrome de Down va a tu consultorio o a tu consulta a ver otro problema, porque él es un paciente con síndrome de Down, pero está ahí aquejándose o de una cardiopatía o de una neuropatía o una gastropatía, y eso es lo que hay que descubrir. Pero, por ejemplo, si hacen una muy buena inspección, con solamente mirar a un paciente que tiene el color de la cara, por ejemplo, el color de las escleróticas, o si tiene alguna erupción, se puede hacer un diagnóstico. Si ustedes ven a un paciente, a una persona que está completamente amarilla y que tiene dolor abdominal, rápidamente van a pensar que es un problema biliar, probablemente, o hepático, ¿no? Si ven una erupción que está siguiendo un dermatoma, probablemente el paciente tenga un herpes zóster, ¿no? Entonces, rápidamente uno, solamente con la observación, puede llegar a, no necesariamente a un diagnóstico, pero sí a la sospecha de un cuadro clínico y se irá llenando poco a poco la historia clínica y confirmar su diagnóstico o rechazarlo y cambiar por otro, ¿no? Y para eso es pues toda, toda la historia clínica completa, no solamente el examen físico general que estamos viendo ahora, sino el examen físico regional y también la parte de los exámenes de gabinete, donde entra la observación indirecta o inmediata, ¿no? Si yo, si yo pienso mirando en, qué sé yo, en una hepatitis, lo primero que tendré que pedir pues en mi laboratorio será antígeno antihepatitis, ¿no? Antihepatitis B, antihepatitis A. Y de repente no tiene hepatitis y el paciente tiene una cirrosis. O no tiene cirrosis y de repente el paciente tiene una colerocolitis, ¿no? Y para eso debo pedir una ecografía y otros exámenes. Entonces, no necesariamente es que ustedes tienen que hacer diagnóstico a la primera nivel, no. Hay que hacer una muy buena inspección para empezar a sospechar de varias cosas. Y completando su examen físico, completando
sus análisis de gabinete, se llegará pues a a un diagnóstico. Y ya se podrán dar cuenta ustedes lo importante que es esta parte de la medicina. Porque si ustedes no saben lo que tienen, no saben lo que van a hacer. Es fundamental. Para ser un buen médico tiene que hacer un buen tratamiento. Pero para hacer un buen tratamiento tienen que saber qué tratan. ¿Qué cuadro clínico están tratando? Es fundamental. Por eso es importante esta materia. Yo siempre les digo a los chicos que llegan a clínicas, que no sé por qué, ahora ya no enseño clínicas, pero espero que vuelva a dictar clínicas nuevamente. Como ustedes, algunos de ustedes saben, yo soy cardiólogo, soy un cardiólogo con decenas de años de experiencia y estoy dictando ahora semiología, cursos básicos. Sin embargo, me gusta porque así se debe completar el conocimiento, no solamente la parte del final, sino desde el principio de la medicina. Para hacer, para hacer, para hacer un buen examen se precisa que haya muy buena luz, de preferencia si es luz natural. Si no hay luz natural, pues una muy buena luz artificial. El paciente debe estar en una posición correcta y el médico tiene que estar sumamente concentrado, atento, para que no se nos pase nada. El paciente debe desnudarse. Eh, es, es un tanto complicado, no es tan sencillo, ¿no? No es que el médico varón entra una jovencita muy simpática y dice, desvístete. No es tan simple. Entonces, para eso hay que ser sumamente cauto, ¿no? O un joven varón que entra al consultorio de una doctora y ya desvístete y él está completamente desnudo. Es incómodo para ambos, pero hay formas de poder observar al paciente, por ejemplo, desvestirlo por partes, ¿no? Se, se descubre el tórax, luego el abdomen, luego los miembros inferiores, luego la parte genital. Lo cierto es que dependiendo eh, del examen que tenga que ser dirigido a qué, ustedes tienen que hacer un examen completo. Y para eso eh, el paciente debería desnudarse. Y de la mejor manera es por partes, así no hay malos entendidos. Para esto, muchas veces los médicos nos valemos de otras personas. Eh, si yo voy a examinar a una paciente, eh, una mujer muy bonita, y que, qué sé yo, podría traer a malas interpretaciones, es mejor tener a una persona al lado, a un auxiliar de enfermería o a una enfermera o a un técnico de enfermería que esté con ustedes al lado para que dé confianza al paciente y se pueda hacer un examen de mejor calidad. ¿Sí? Observando, haciendo una buena inspección, rápidamente nos vamos a dar eh, cuenta del tipo de persona que vamos a ver, del tipo de paciente que estamos examinando. Y para eso podemos echar a mano del biotipo, ¿no? El biotipo que fue descrito por los clásicos de la semiología. Desde el principio, desde el inicio de la medicina, siglos atrás, eh, se ha descrito muchas formas de los biotipos y se han asociado estos biotipos a algunas enfermedades, no solamente físicas, sino también mentales. Y no necesariamente tiene que ser así, pero ese conocimiento básico
de hace muchos años, aún nos sirve y nos sirve bastante. La constitución individual corporal se toma en cuenta la estatura, la longitud de las extremidades, el perímetro torácico, la adiposidad, el tamaño de las manos, eh, y ahí podemos dividir a longilíneo, que son personas delgadas, que son personas verticales y que también se conocían o se conocen desde el principio de la medicina como esténicos. El normolíneo son las personas intermedias que tienen un porte atlético y el brevilíneo son personas gruesas o horizontales que también se llaman pícnicos. Para eso hay algunos prototipos que nos van a facilitar recordar de qué estamos hablando. Por ejemplo, cuando hablamos de los pícnicos, el arquetipo clásico con que se comparaba este biotipo es el de Sancho Panza, del personaje del Quijote de la Mancha, ¿no? Y Sancho Panza, como la mayoría de los pícnicos, pues es en las personas donde predomina el diámetro antero-posterior y básicamente el diámetro abdominal. Sin embargo, la cara, el pecho, el abdomen son anchos y gruesos. Los miembros son cortos, las manos son anchas y cortas, la cabeza es hundida entre los hombros. Se relaciona miren, es tan importante esto que decía, ¿qué importa? Pero yo soy gordo, chato, ¿y cuál es el problema? Sí, pero estas características del biotipo nos pueden llevar a sospechar rápidamente de algunos problemas, como les decía, no solamente físicos, sino también psíquicos. Desde el principio se relacionan a estos pacientes pícnicos con un temperamento ciclotímico y tienen una predisposición a la psicosis maníaco-depresiva. No necesariamente el pícnico es maníaco-depresivo, por favor, no se malentienda, tiene una predisposición. Sin embargo, lo que nosotros estamos más dedicados, y no necesariamente debería ser así, pero el médico, por lo menos los de mi generación, hemos sido formados básicamente para ver las enfermedades físicas y no las enfermedades psíquicas. Y yo les recuerdo que sin la mente, sin la psiquis, no tenemos nada. Y debemos darle mucha importancia, y esa es una de las falencias de la medicina actual, que no le damos importancia a la mente y solamente nos dedicamos a diagnosticar y a tratar las enfermedades físicas. Y de ahí tantos problemas que existen, tantas complicaciones sociales incluso. Si nosotros le daríamos más importante a la parte de la salud mental, evitaríamos tantas muertes, tantos crímenes, tantos problemas sociales que al final complican la vida de las personas. Estos pacientes pícnicos, los pacientes de estas características, tienen una predisposición a la resistencia a la insulina. ¿Qué es la resistencia a la insulina? La resistencia a la insulina es una presentación clínica que precede a la diabetes. Ustedes saben que todo lo que nuestro cuerpo necesita para vivir nuestras células es básicamente combustible y oxígeno, que también se convierte en combustible el oxígeno. Entonces, oxígeno y glucosa es lo que necesitan con apoyo de los minerales, de las vitaminas, de las proteínas, pero ese es el combustible con que nuestras pequeñas células trabajan como una máquina.
¿no? Y para que se pueda introducir la glucosa que vamos a extraer de los alimentos, para que se pueda introducir dentro de la célula, se necesita un transportador, o sea, como un cafecito, con un pancito, con mantequilla. Eso pasa al estómago, pasa al intestino y se absorbe, ¿no? Cuando se absorbe básicamente eh, eh, sus componentes químicos y de ahí la glucosa es fundamental. La glucosa pasa a la sangre, pero para que se pueda utilizar de la sangre debe entrar a las células y para que entre el azúcar a las células se necesita un transportador y ese transportador es la insulina. Es como un botecito que saca, saca el azúcar en el botecito desde la corriente de la sangre y lo va a dejar dentro de las células. Eh, Cuando hay resistencia a la insulina, las células no están recibiendo el azúcar que está transportando la insulina, porque la insulina es deficiente en cantidad o deficiente en calidad. A eso se llama resistencia a la insulina. Eso hace que haya una neoformación de tejido celular subcutáneo, o sea, vale decir, de células adiposas, por lo que el paciente aumenta de peso y tiene las características que decíamos. Eso, el aumento de peso, va a abrir un poco, por decirlo así, a las puertas a que vengan enfermedades degenerativas como la diabetes mellitus, las enfermedades cardiovasculares como la hipertensión, como varices, como gota, y algo que aquí no está señalado, la cardiopatía isquémica, la litiasis vesicular, las bronquitis crónicas, el asma, cirrosis, etc. Vean cómo solamente viendo la forma del biotipo podemos sospechar de varias cosas, ¿no? Si yo veo una persona que viene agitada al consultorio y es eh, una persona pícnica, probablemente estoy sospechando de una cardiopatía isquémica o de una hipertensión o de diabetes mellitus, ¿no? Entonces ya tengo que pensar qué es lo que debo descartar. ¿Qué es lo que siente, señor? Bueno, doctor, me canso mucho y me duele el pecho y me falta el aire y no puedo dormir las noches. Entonces, poco a poco ya estoy armando mi cuadro clínico y entonces yo entraré a los otros pasos del examen físico para hacer mi diagnóstico. Como ustedes ven, jóvenes, la medicina es realmente encantadora, es apasionante, pero hay que ponerle pasión a esto, hay que ponerle interés. Y como les decía, no es cuestión de aprender para probar. La idea es aprender para utilizar esto. ¿Cómo podemos utilizar lo que aprendo? ¿Cómo me puede servir en mi vida real lo que estoy aprendiendo? ¿No? El otro biotipo es el longilíneo, que también es electrosomático, en la clasificación de Kressner del inicio de la medicina. Y el arquetipo de estos longilíneos, de estos larguiruchos, es el de Don Quijote, donde predomina el diámetro longitudinal. Las personas son generalmente delgadas, altas, tienen una cara alargada, extremidades largas y delgadas, hombros estrechos, pecho largo, aplanado, vientre sin grasa, caderas poco prominentes. Ya yendo un poco más profundo, después de la inspección, cuando ya tenga yo la posibilidad de ver el corazón, ya sea con la radiografía de tórax o con ecocardio, voy a encontrar que este corazón tiene un corazón péndulo o como en gota, ¿no? Y si eso lo voy a relacionar con la salud mental, estos pacientes
tienen relación cuando se enferman de la mente. No todos, por favor, cuando se enferman de la mente, tienen propensión a la esquizofrenia. El normolíneo o el atlético, digamos, es a lo que deberíamos tender todos, un tanto lo ideal, ¿no? Donde hay un fuerte desarrollo del esqueleto y de la musculatura. Sin embargo, cada uno nace con un biotipo, que puede modificarlo con el ejercicio y puede moldearlo, claro que sí. Puede evitar el acúmulo de panículo adiposo, puede mantener una masa magra muscular con ejercicio, sí, pero si tú eres bajo, pues. Si eres ancho. Ah, no necesariamente vas a tener que, porque con ejercicio vas a ser sumamente alto y delgado y te vas a moldear como tú quieres, ¿no? Tenemos eh, rasgos hereditarios que pasan en nuestros genes y de los cuales debemos sentirnos sumamente orgullosos porque de ahí venimos. Eso es lo que nuestros padres, los que nos han dado la vida, nos han dejado, no, nos han dado, ¿no? Estos, estos pacientes normolíneos tienen cara y cabeza alargadas, tienen la cara el contorno de forma ovoide, extremidades largas, tórax musculoso. El varón tiene un tórax en forma trapezoide, la pelvis estrecha y las piernas delgadas. Las mujeres tienen las características femeninas, sin embargo tienen también un tórax alargado con tendencia a forma trapezoide. Eh, si nosotros lo relacionamos con la salud mental, estos pacientes tienen propensión a la psicosis maníaco-depresiva y a la epilepsia, ¿sí? Es realmente interesante cómo podemos nosotros asociar solamente la forma de las personas ya a las patologías. Eh, una, parte, una parte interesante de, del examen físico general de la semiología es ver la cara de los pacientes, ver las fases. Y esto se refiere básicamente al aspecto, a la expresión de la cara, el color, todo lo que la cara nos puede transmitir. En la cara se puede reflejar acciones como interés, miedo, asco, repugnancia, ¿no? O estados de ánimo como alegría, tristeza, preocupación, angustia, etc. Y hay trastornos funcionales como eh, el dolor, la palidez, el rubor, la sudoración, que uno los puede ver solamente mirándoles la cara. Entonces, eso nos ayuda mucho. Y hace un rato les hacía mención, si ustedes ven la fasis del niño con síndrome de Down, ya saben, con solamente ver la cara, que tiene síndrome de Down. Pero este niño les decía, aparte de tener un síndrome de Down, va por algún problema, ¿no? Sin embargo, si yo sé que es un síndrome de Down, estos niños tienen propensión a las cardiopatías congénitas, tienen propensión a hacer enfermedades respiratorias frecuentes. Entonces, eso ya nos orienta rápidamente a buscar las causas por qué el paciente está yendo, ¿no? Si vemos un niño que está coloradito, chaposito e inquieto, entonces probablemente sea un paciente febril, ¿no? Eh, hay algunas fases que son características, como por ejemplo la fases del jugador de póker. La fases del jugador de póker es una persona que no transmite emociones. El jugador de póker mira fijamente y no se alegra ni se entristece porque si no, su compañero se da cuenta de que tiene una buena carta o una mala carta, ¿no? O la fase histérica que tiene un recién nacido, o como les decía hace un momento, el paciente que tiene una hepatitis o una
una patología biliar o un problema de cirrosis hepática, ¿no? La fasis de luna llena que tienen los pacientes que sufren de algunas patologías endocrinas y que muy frecuentemente pueden ser producidas esta fasis por la medicación que un facultativo prescribe, un médico prescribe. Por ejemplo, cuando un médico prescribe unos medicamentos que son tan conocidos y que son sumamente populares porque producen bienestar inmediatamente, que son los corticoides. Los corticoides, la dexametasona que estuvo de moda hace poco con esto del COVID, o la prednisona y otros, son medicamentos que pueden calmar el dolor, que pueden mejorar el ánimo, que pueden calmar la inflamación, pero que también pueden producir Cushing, Cushing como el que estamos viendo en el paciente, como la cara de luna llena, con una chiva en la espalda, y realmente todo un problema. La fasis anémica, vamos a hablar un poquito más de eso después, pero una paciente con palidez blanquecina eh, nos puede transmitir que algo está pasando con el anemia. Y si la paciente les dice, doctor, me canso muy rápido y tengo mucho sueño y tengo desgano, eh, probablemente solamente sea un problema de falta de energía por falta de hemoglobina, ¿no? O la fase cianótica que podemos ver en un niño que nace con alguna cardiopatía congénita cianótica, o, o algún adulto que tiene algún problema obstructivo en las vías respiratorias y que no puede producir un intercambio alveolo-capilar gaseoso efectivo. Entonces el paciente va a estar con una coloración azulada, color azul, oscuro. Entonces ya podemos, solamente viendo eso, podemos pensar de qué se está tratando. O la fases acromegálica en los pacientes con alteraciones endocrinológicas que tienen problemas en la hipófisis que producen hormona del crecimiento. O la facies mitral. Esta no es la mejor foto, yo pero no he podido conseguir, de las personas con las chapetas en la cara, en las mejillas, y que generalmente representan a un paciente que porta una estenosis mitral que va a producir un crecimiento eh, del corazón. Al principio solamente la aurícula izquierda, luego va a dar la vuelta el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, hace una insuficiencia cardíaca congestiva. El paciente puede hacer una insuficiencia cardíaca que no tiene solución, con arritmias y puede matarlo al paciente, ¿no? Entonces, solamente mirando la cara. Y si si nosotros no tenemos ninguna de estas fases y vemos a una cara como la primera figura que vemos en esta diapositiva, podemos llamar fases compuesta a la fases que no nos representa ninguna enfermedad, que la cara, la fases es normal. Ahí hablamos de una fases compuesta. ¿Hay algunos enfermos que pueden tener fases compuestas? Claro. De repente el paciente tiene un problema muy regional que no compromete su estado general, y la fases está compuesta, ¿no? Que si tiene una onicomicosis, por qué debe tener, si solamente tiene una micosis en las uñas, por qué va a tener la fases descompuesta? No la debe tener. Pero imagínense, con solamente mirar, nosotros podemos pensar en eh, qué patología es la que nos está trayendo el paciente. El estado general del paciente es fundamental. Esto es realmente todo un tema. Nos deberíamos pasar unas 5 clases para hablar de esto, pero no, el tiempo no nos da. Entonces vamos a decir
unas cuantas cosas y cuando hagamos el examen regional vamos a tratar de profundizar un poquito más. Básicamente, este examen se valora mediante el estado nutricional y el estado de hidratación, ¿no? Si yo veo a un paciente que tiene, tiene un peso bastante, digamos, normal, que no es obeso, que no tiene un gran panículo adiposo y que no está caquético o sumamente delgado, yo voy a decir que tiene un estado regular, ¿no? Y si lo veo al paciente que está chaposito, que está con buena musculatura, yo voy a decir que tiene un estado general bueno, ¿no? Pero si veo un paciente que está sumamente delgado, pálido, donde veo que el paciente no tiene absolutamente nada de tejido adiposo, donde se pueden contar todas las costillas y ver los bordes de las costillas y ver las clavículas, donde el paciente está sumamente delgado, caquético, yo voy a decir que su estado de nutrición es malo. Y lo mismo pasa con el estado de hidratación. Si el paciente viene con los ojos secos, los labios secos, la lengua seca, yo voy a decir que el paciente está pues deshidratado, ¿no? Yo no puedo hablar de un buen estado de hidratación o un regular estado de hidratación, voy a decir que es un mal estado de hidratación. Entonces el paciente lo veo con los labios húmedos, las conjuntivas rosadas, la lengua húmeda. Y si hago algunas maniobras que ahora probablemente veamos algo, en maniobra del pliegue, por ejemplo, y la respuesta es buena, diré que tiene un buen estado de hidratación. La marcha o deambulación es fundamental. Sin embargo, por eso es importante la inspección, porque tú no necesariamente tienes que entrar con el paciente a tu consultorio cuando el paciente ya esté acostado. Tú debes esperar en tu silla a tu paciente para ver cómo entra caminando el paciente, ¿no? Cómo camina, si tiene algún problema, si está como este esqueleto, perdón, como este esqueleto caminando bien, o como esta figurita que el paciente está erguido, o como este que está todo cabizbajo, meditabundo, ¿no? Eh, Respecto a la marcha, existen algunas marchas que nos dan el diagnóstico inmediatamente, ¿no? Como las que ustedes pueden ver ahí, la marcha parkinsoniana, el paciente se mueve con gran dificultad y tiene movimientos cortos en los cuatro miembros, en el cuello, en la cabeza, en la cara, ¿no? Por la marcha hemipléjica, donde el paciente camina bien, sin embargo, tiene dificultad para movilizar la pierna y también el brazo de ese lado. Tiene una hemiplegia aparentemente del lado derecho, ¿no? Hemiplegia significa dificultad a la movilidad de, de la mitad del cuerpo, ¿no? Ahí están las clases, eh, la otra marcha, la marcha atáxica, el paciente tiene dificultad para levantar los cuatro miembros y tiene que separar las piernas, ampliando la base de sustentación. Con solamente mirar esa marcha, ya nos estamos acercando a algunos diagnósticos. En este caso, básicamente, diagnósticos neurológicos. Sin embargo, hay marchas de, de- para las especialidades de la medicina, pero donde eso es sumamente rica es en la neurología. La, la actitud o postura del paciente es fundamental también,
Es la posición que adopta el individuo cuando está de pie, sentado o acostado. Y la actitud puede ser erguida, de pie o de cúbito. ¿Sí? En la posición de cúbito es muy importante. Eh, Cuando uno va a hacer un examen, una historia clínica en el hospital, el paciente está en la cama. El paciente puede estar en decúbito dorsal, en decúbito lateral izquierdo o derecho, o en decúbito ventral o decúbito prono, ¿no? Entonces, cuando el paciente está mirando con la cara hacia arriba, mirando el techo, es el decúbito dorsal. El decúbito lateral, como les decía, puede ser de uno y de otro lado, y el decúbito ventral o decúbito de prono. Esto es importante siempre y cuando el paciente tenga voluntad para tener esa posición. Si el paciente está recostado sobre la espalda en decúbito dorsal, voluntariamente es una posición de decúbito activo y es normal. Entonces tú le vas a decir, ponte de costado derecho, ponte al otro lado, ponte boca abajo y el paciente te va a obedecer. Pero hay ocasiones en que el paciente tiene un decúbito pasivo. No puede estar en otra posición porque ha perdido la fuerza para movilizarse o porque la patología que lo lleva al consultorio o al hospital no le permite y solamente le permite estar o de cúbito dorsal o de cúbito lateral o de cúbito ventral. Entonces, eso es sumamente importante porque eso también nos indica, ¿no? Si el paciente no puede movilizarse solo en el cúbito dorsal, si el paciente tiene un problema de motilidad, será del aparato osteomuscular, será del aparato nervioso. Entonces ya nos está llevando, nos está conduciendo a pensar que hay una patología que tenemos que investigar, ¿no? Y lo mismo del lado derecho, del lado izquierdo, si solamente se puede recostar de un lado, probablemente no lo pueda movilizar ese lado sobre el que está recostado o del otro lado. Y eso nos obligará a hacer que nosotros hacer indicaciones después para que se movilice. Porque si ustedes no movilizan al paciente que está en un decúbito pasivo, lo primero que va a hacer va, va a presionar los talones, el sacro, los codos, el homóplato, la cabeza, como ven ustedes ahí, y va a empezar a lesionar la piel. Y empiezan con vesículas, con clitenas, y luego se hacen heridas y se infecta. Y el paciente que fue por una patología se va a infectar, va a hacer una sepsis por esa infección, porque no lo movilizaron. Y se va a morir de otra cosa. Por eso es sumamente importante cada una de estas cosas. La hidratación que dejamos pendiente hace un rato les decía, ahí ven cómo el médico está haciendo un pliegue con los dedos en la piel del paciente para ver la hidratación también en los bebitos es fundamental. Chicos, yo lo siento mucho, pero vamos a tener que terminar esta clase mañana a las 7 de la mañana a esta misma hora. Vamos a entrar otra vez a las clases porque, si bien es cierto, he postergado mi ingreso al hospital, no puedo faltar. Eh, Mañana